Bueno, queridos amigos, en este audio manual vamos a abarcar una de las etapas más importantes de este libro. Como ya venimos diciendo en los anteriores capítulos, una etapa para nosotros muy importante es el hecho de tener una herramienta para poder comprobar cómo son las interacciones a nivel familiar y a dónde están ubicadas esas almas que son dobles nuestros o dobles de alguien. Porque como bien decíamos al final del capítulo anterior, son la causa de todas nuestras virtudes, pero también de lo que consideramos son nuestros males, que en realidad no lo son, pero digo, nos permiten, son problemas o inconvenientes, piedras en el camino que nos permiten cuestionarnos y evolucionar, crecer, entender. Por algo, tú estás leyendo, estás escuchando este libro. Obviamente es totalmente para ti, estás en el lugar y el momento correcto, como siempre decimos, es para ti y no para todos, para algunos, solamente el lugar y el momento correcto para enterarse de determinadas cosas. Ahora muy bien, vamos entonces a comenzar con esta parte de un manual. Este manual va a incluir una serie de imágenes que obviamente están todas incluidas también a continuación de este manual en el propio libro para que tú las puedas repasar y puedas ver los ejemplos que estamos dando respecto a cómo identificar los dobles dentro de la planilla, que obviamente va a estar también disponible para ti, para descargarla siempre de internet. Y en el peor de los casos, si en algún momento no estuviera por alguna razón, siempre vas a tener un correo de referencia atrás del libro, al final del libro, a donde solicitarla y con mucho gusto te la vamos a enviar inmediatamente. Hay que entender que esta planilla es una planilla de tres columnas, de sistema muy simple, pero el hecho de que tenga tres columnas de 4 meses nos permite alinear a los dobles en una columna. O sea, vamos a encontrar aquellos que son los dobles de alguien que quieramos encontrar dentro de la misma columna. Hay algunas salvedades específicas para hacer, pero las vamos a ir haciendo en la medida que vamos avanzando. Obviamente, en la columna, tanto sea la de la izquierda como la del centro o la de la derecha, todas incluyen los meses del año cada 3 meses. Así es que la primera incluye enero, abril, junio, julio y después octubre. Ahora, esto son periodos exactamente de 3 meses, por lo que empiezan a ordenarse dentro de la misma columna todos los dobles que tenemos en la familia y en nuestros ancestros. Si la hacemos correctamente, nosotros pedimos aquí que la llenen y es muy importante porque hay mucha gente que envía esto a modo de consulta. Llena el PDF y lo envía para que nosotros se lo analicemos a modo de consulta para después verlo en una consulta. Y obviamente es muy importante poner la mayor cantidad de ancestros posibles. Normalmente con ir hasta los abuelos es suficiente y hacia abajo hasta los hijos y nietos si es que obviamente los tenemos. Para eso pedimos una nomenclatura muy simple, que es poner en primer lugar hacia la izquierda el día del mes, en segundo lugar un vocablo de 3 letras o de 4 que indique el tipo de parentesco, por ejemplo, tío, tía, hijo, padre, pad, o mad de madre, o hablo de abuelo, o bisablo, bisab, ¿verdad? De bisabuelo, etcétera.
un vocablo comprensible y a continuación el nombre de pila, porque no es para nosotros importante el apellido en la realidad, sí lo es el nombre de pila. Por eso vamos a pasar a analizar el uso de este formulario, donde lógicamente la primera forma de identificar a los dobles, obviamente, es mediante el nombre, y ahí sí podemos encontrar muy especialmente algún doble en la misma columna que tiene el mismo nombre, como siempre decimos, que es la primera forma de generar dobles en la familia. Ahora, buscamos entonces columna por columna la ubicación de los que tienen el mismo nombre. Aunque sea el segundo o el tercer nombre, no cambia nada, de todos modos tiene ese nombre ancestral de nuestra familia y es muy importante darnos cuenta, puesto que después empiezan lógicamente a aparecer otros nombres increíblemente. Yo he encontrado hasta hace pocas semanas nombres similares en abuelos y bisabuelos que no sabía que los tenían. Hay similares a sus nietos, el mismo nombre está incluido, y en realidad los padres conscientemente a esos nietos le pusieron los nombres, pero en ningún caso tenían conscientemente, volvemos a decir, ninguna información respecto a que esos fueran los nombres de sus abuelos, o sea, de los bisabuelos de los niños, ¿verdad? Bueno, de esta es la manera que nos podemos empezar a ubicar entonces los dobles de una manera importante, y empezamos con el tema más simple después del nombre, que es que nacen en la misma fecha. O sea, nacen en general dentro del mismo mes, dentro de los mismos 10 días, como decimos nosotros, una amplitud máxima de 10 días para cada lado de la fecha de nacimiento. Obviamente hay que tomar el resguardo de que si alguno de los personajes incluidos en la ficha cumple un día 31, es bastante probable que ese, que ese personaje pueda pasar para el lado inmediato siguiente, que es lo que vamos a analizar un poco más adelante. Entonces aquí marcamos los que están dispuestos como dobles dentro del formulario y le hacemos un círculo rojo. Lo que sí te pedimos es de agarrar algo, un marcador o una lapicera de color rojo, de color importante, que se marque sobre el formulario, un color diferente en general al que rellenamos el formulario, y después empezar a marcar entonces los dobles por nombre y hacer una unión entre ambos, ¿verdad? Hacer una línea que une a ambos para darnos cuenta después de que esos son dobles de esa manera, con los nombres. También, por supuesto, en los de la misma fecha, y entonces le hacemos una unión, ¿verdad?, con un marcador o como nos parezca conveniente. Bueno, muy bien. La siguiente forma, como siempre decimos, después de nacer en la misma fecha y tener el nombre, es ubicarlo con una separación de 9 meses respecto al otro. 9 meses antes o 9 meses después de la fecha de nacimiento de quien estamos analizando. 9 meses implica, como ustedes lo pueden ver aquí, que alguien que nace en una fecha determinada del mes de enero, ¿verdad? Los 9 meses se cumplen dentro de la misma columna. Allá en octubre, en la misma fecha del mes de octubre, se cumplen los 9 meses. Y así sucesivamente pasa lo mismo en el caso de febrero, que donde los dobles se expresan en noviembre, y en el caso de marzo se expresan en diciembre,
valga decir, la persona que nace en octubre fue concebida en el mes de enero, 9 meses antes, la persona que nace en noviembre fue concebida en febrero y la que nace en diciembre fue concebida en marzo. Por eso es tan importante que ubiquemos la fecha, porque la fecha de concepción, entonces, la que está marcada en enero, en febrero o en marzo, va a ser seguramente doble de alguien en la familia. Yo hago el amor el día del cumpleaños de alguien, alguien importante en la familia, subconscientemente, sin darme cuenta, y esa persona que contiene su alma nace 9 meses después, como lo indica la flecha en esta hoja. Obviamente, la siguiente posibilidad es en el segundo reglón de 3 cuadros, que con el nacimiento en el mes de abril o de mayo o de junio, donde obviamente, como ustedes pueden ver en la imagen, al ser concebido en el mes de abril, obviamente ahí los 3 meses se cumplen, los 9 meses, digo, se cumplen de una manera más prolongada, y quien es concebido entonces en abril nacerá en el mes de enero, quien es concebido en el mes de mayo nacerá en febrero, y quien es concebido en junio nacerá en marzo. De esa manera podemos encontrar los dobles en esos 3 meses. Obviamente, porque los podemos identificar también hacia arriba, están vinculados 3 meses hacia un lado y 9 meses hacia el otro. O sea que son dobles, como decimos, si se encuentran a 3 o a 9 meses, porque una cosa implica automáticamente la otra. Aquí tenemos entonces la otra opción, que es en el caso de personas que nazcan en junio, en agosto, o en julio, digo, en agosto o en septiembre. Obviamente los 9 meses van a cumplirse entonces en abril, en mayo o en junio, como indica la flecha, y es de esa manera que tenemos que marcar los dobles. Los dobles se pueden marcar en forma directa, no hay ningún inconveniente. Abril con julio, ¿verdad? Porque uno ya sabe que si son dobles a 3 meses, son dobles a 9 meses automáticamente. No tenemos por qué mandar la línea casi por el otro lado de la hoja. Pero si queremos también lo podemos hacer de esa manera, de la manera que lo entendamos mejor inicialmente. Después de un poco de práctica es muy fácil realizar esto. De esa misma manera vamos a encontrar en esta siguiente opción, ¿verdad? Que aquellos que nacen en el mes de octubre, de noviembre o de diciembre van a nacer, aquellos que son concebidos en octubre, noviembre o diciembre, lógicamente van a nacer en julio, en agosto o en septiembre, a los 9 meses de ser concebidos. De esta forma es muy fácil marcar los dobles en el mes de al lado también, como decíamos recién, a 3 meses de distancia, ya sabemos que implica 9 por el otro lado, ¿verdad? Es muy fácil marcar los dobles de octubre a julio, de agosto a noviembre o de septiembre a diciembre, hacer un círculo en la fecha, ¿verdad? Para que nos quede claro, y unirlo con una raya del mismo color. Unir los círculos con una raya del mismo color, así nos queda claro. Pero obviamente aquí no hay que descuidar una opción muy importante, que en la mayoría de los casos es muy pero muy certera, y que obviamente, como ponemos en esta imagen, la persona puede nacer, por ejemplo, solamente por ejemplo, el 30 de abril, lo que obviamente hace que esos 7 o 10 días para cada lado incluyan, como estamos mostrando aquí, el 3 de mayo. Es absolutamente lógico, son solo 3 o 4 días de diferencia, lo que lo puede tornar un doble de alguien que nazca el 4 de febrero o que nazca el 2 de agosto y viceversa, ¿verdad? Con 7 o 10 días máximo de diferencia. O sea que no tenemos que perder esta oportunidad y darnos cuenta que obviamente pasa
de esta manera, a veces pasa para el mes siguiente y los dobles están en la columna siguiente. Esto es muy importante porque al principio no nos damos cuenta de estas cosas. Ahora, miren qué tan importante es que generalmente esto sucede que cuando después hay algún análisis con la madre de la persona o lo que sea, y le decimos, bueno, pero un momento, ella nació el 30 de abril, pero se adelantó cuando hay dobles importantes en la siguiente columna. Se adelantó 3 o 4 días, que es lo que estamos viendo aquí, porque los dobles importantes son en la siguiente columna. Sí, se adelantó 4 días. O sea, las madres tienen muy claro la cantidad de días que se adelanta respecto a lo que tenían programado, previsto o calculado por la medicina, que esto lo hace extremadamente bien. Ahora, miren cómo sucede. Entonces pasamos después a la primera forma de identificar los dobles en nuestra planilla. Entonces aquí en este caso pusimos como ejemplo, ¿verdad? Una tía materna que nace el 12 de marzo, obviamente con una hermana que nace el 15 de diciembre y obviamente son dobles perfectos en la realidad, solo tienen 2 o 3 días de diferencia y en la realidad sí, mi hermana se adelantó 3 días en su nacimiento. El tema es absolutamente perfecto y se expresa de esta manera porque inconscientemente, miren cómo es, mi madre y mi padre hacen el amor el día, mi madre hace el amor el día del cumpleaños de su hermana, va, festeja el cumpleaños con su hermana, brindan, etcétera, vuelven a casa un poco más tarde y hacen el amor, mi padre y mi madre, ese día después de la fiestita de cumpleaños del pariente, hacen el amor de una forma diferente. No es solamente sexo, sino que es amor y las cosas son diferentes. Queda embarazada y obviamente la que nace es doble perfecta de la primera. Y actúa todo a lo largo de la vida de acuerdo un poco con ella y solidariamente con ella en muchos aspectos, ¿verdad? Se apoyan mutuamente todo a lo largo de la vida en las cosas críticas para uno o para otro. No hay ninguna duda. Como siempre decimos, también puede haber enfrentamientos si el nivel evolutivo es totalmente diferente. Ahora, en otros casos, aquí tenemos el ejemplo bien claro de los 9 meses, por ejemplo con el abuelo que nace en octubre 30, ¿verdad? El abuelo materno, como ponemos ahí, Jean-Louis, que nace en octubre 30 y muchísimos años después y después de él ya haber fallecido, su hija procrea un hijo, obviamente ese mismo día, concibe un hijo ese día, en octubre 30, queda embarazada y el hijo nace en julio 27, adelantándose unos días, 2 o 3 días respecto al pronóstico médico de nacer el 30 de julio. Y es su doble en 1000 aspectos, determinando obviamente la forma de relacionamiento entre la madre y el hijo de acuerdo como la madre y el abuelo, o sea, se hayan llevado en su vida. Y pasamos entonces al siguiente ejemplo, donde también con mucha distancia y con distancia inclusive en el relacionamiento, porque esto no es importante para el subconsciente de ningún punto de vista, de la misma manera mis padres hacen el amor el día del cumpleaños del hermano de mi padre, el 16 de enero en pleno verano, ¿verdad? Y lógicamente muchísimo tiempo después, generaciones por medio, obviamente, nace otro hijo, ¿verdad? Mi hijo, el 17 de octubre, vinculado 9 meses exactamente con aquel.
de una manera espectacular. Después nos vamos a dar cuenta que insólitamente hay otros relacionamientos que yo los vengo a descubrir muchísimo tiempo después, porque aparece un documento de mi abuelo en un lugar insospechado en internet. Eso es muy interesante. Bueno, la otra opción es, como decíamos al principio, cuando los dobles se dan todos en un mismo mes, y aquí vemos ustedes la vinculación, obviamente, con el abuelo paterno, Edward Hans, ¿verdad? Y obviamente en este caso, miren, mi madre. O sea que mi padre compra a un doble de su padre, ¿verdad? Para tener como esposa, en la realidad, en algún aspecto, aunque está bastante separada, 10 días o más de 10 días de su padre, ¿verdad? Pero yo sí estoy a 7, 8 días de mi madre y mucho más cerca de mi sobrino, el hijo de mi hermano, Federico, ¿verdad? Que nace el 17 de noviembre, cuando yo nazco el 20 de noviembre. O sea que muchos años después, obviamente, mi padre me concibe a mí, yo nazco a solo 5 días de mi abuelo, me adelanto 3 días en mi nacimiento respecto a lo que estaba programado, y nazco el 20, en cambio mi abuelo era del 25, mi padre hizo allá, ¿verdad? En febrero, por el 20 de febrero, el 25 de febrero, me concibió para que fuera exactamente igual a su padre. Obviamente esto depende después mi relacionamiento con mi padre, que es muy complejo, porque el relacionamiento entre ellos era difícil. Pero bueno, para eso es que nos damos el lujo de hacer esto, para sanar relaciones complejas que hubo hacia atrás. Obviamente mi hermano tiene a su hijo y él nace el 17, a 3 días solamente de mi cumpleaños. Yo recuerdo que yo estaba viajando y me vino una enorme desesperación por conocerlo, por verlo, una serie de cosas, porque es claro, en mi doble le traje un oso enorme, yo estaba de viaje y él nació. Obviamente, y es mi doble, y eso hace que haya una preocupación y un cuidado específico, aunque sea subconsciente, permanente durante toda la vida por esa persona. Y miren lo que les voy a decir. En la mayoría de los casos son ahijados, como es el ahijado mío. Son ahijados, porque el subconsciente identifica los dobles y los torna en ahijados en la mayoría de los casos, porque el subconsciente tiene claro que esa persona que es doble de nuestro hijo lo va a cuidar con su propia vida, en la realidad. Es muy importante, va a ser muy importante para él toda la vida, va a haber una afinidad diferente a la de toda la familia. Especial y muy poderosa o muy compleja, pero la va a haber de manera muy fuerte. Muy bien. Pasamos entonces al siguiente ejemplo, obviamente, como es el caso de mi madre. Que la pueden ver, mi madre nace el 7 de noviembre y muchos años después de su muerte, mi hermano concibe a su hija el mismo día que mi madre fue concebida por sus padres, ¿verdad? Y mi sobrina nace solo con un día de diferencia,
un poquito atrasada, un día, son unas horas en la realidad, no es un día. Lo que nosotros vemos en un día en la planilla a veces son apenas unas horas entre uno y otro, el 7 y el 8 de noviembre. Y obviamente el relacionamiento es muy especial también, porque en ese sentido mi hermano la ve a su hija como su hija, pero como su madre en muchos aspectos, y le hace caso. Y esta hija tiene una ascendencia especial sobre él desde todo punto de vista. Es muy fuerte la ascendencia que tiene. Obviamente, en este caso, muy especialmente, mi hermano compra a una doble de su madre también, para esposa, madre de esta sobrina, lógicamente, ¿verdad? Pero eso hace también que él de alguna manera considere que es su madre en muchos aspectos, y eso marca en cierta medida la forma del relacionamiento, ¿verdad? Ahora miren cómo es. En la siguiente opción, obviamente, tenemos otra pariente, una prima, ¿verdad? Del lado materno, que nace el 19 de noviembre. Es doble mía, obviamente, miren cómo es, para mi tía yo era su sobrino predilecto hasta ese momento, y entonces ella produce el mismo día que yo fui creado, ella concibe a su hija y ella nace apenas unas horas antes que yo, un día antes, en definitiva, y tenemos un relacionamiento normal durante la vida. Pero mi tía, mi prima se aleja de mi tía, se va a vivir al exterior y automáticamente en la misma fecha, o más o menos unos años antes, un par de años antes, yo me alejo de mi tía, y después mi prima se aleja mucho más porque se va a vivir al exterior, y yo me alejo mucho más después de eso porque las reacciones son de esa manera. Los dobles consideramos que de repente alguien no termina siendo bueno para nosotros y nos terminamos alejando uno y el otro, de alguna manera, en forma solidaria tal vez. De esta misma manera podemos ver, por ejemplo, en el mismo formulario, que mi otro primo, por ejemplo, es concebido en realidad por mi tía materna, esa misma tía de la que estábamos hablando, es concebido haciendo el amor el día del cumpleaños de su padre, Jean-Louis, ¿verdad? El 30 de octubre, y su hijo nace el 27 de julio, solo adelantándose 3 días con respecto al pronóstico médico de que nacía para fin de mes. Y es doble de su padre, aquel al que perdió a temprana edad, y bueno, pues lo tiene muy cerca durante mucho tiempo, recupera el tiempo perdido con su padre en cierta medida, ¿verdad? Pero hoy, a la edad en que su padre falleció, en que mi abuelo falleció y dejó definitivamente a su hija, mi tía, mi primo se encuentra muy lejos de mi tía. También. Ahora, en el siguiente ejemplo, tengo la comparación que habíamos mencionado anteriormente. Mi abuelo paterno, Hans, ¿verdad? Que nace el 25 de noviembre, y yo soy concebido en la misma fecha y vengo a nacer el 20, unos días adelantado, como dijeran los médicos, obviamente, pero muchos años después yo encuentro que increíblemente, sin saberlo yo, para mí mi abuelo era Hans, como era para todo el mundo aquí,
encuentro hace muy poco tiempo un documento en Brasil que se llamaba Edward Hans. Y yo me llamo Eduardo de segundo nombre. Esto es espectacular porque además mi señora le puso a mi hijo Eduardo también. Entonces hay todo una interacción muy poderosa que vuelve a entrelazarse porque su hijo, Hans, su hijo primogénito, Hans también, es doble por nombre con él, pero miren cómo es. Se encuentro yo ahora, mucho tiempo después, que se llama Hans Federico. Y mi padre, mi hermano y su señora le ponen a mi sobrino Federico también, sin saber para nada que su tío, racionalmente hablando, que su tío se llamaba Federico. Entonces miren cómo es, increíblemente, por dos líneas iguales, mi abuelo, yo paso a ser doble de mi abuelo y mi sobrino es doble mío, pero por otro lado, mi tío primogénito es doble de mi abuelo y mi sobrino tiene el mismo nombre que él. Terminamos en el mismo lugar, los dos somos dobles de el abuelo principal. Muy bien. Pasamos entonces a analizar lo que habíamos dicho al principio. Obviamente aquí lo tenemos con una imagen sumamente clara y ahí se tiene en enero el tío paterno del que acabábamos de hablar, de nombre Hans, ¿verdad? Y allá el 25 de noviembre el abuelo paterno, su padre, ¿verdad? Que se llama con el mismo nombre. Hans también son dobles por nombre, ¿verdad? Acá encontramos otra vez los dobles por nombre, en el caso que mencionamos anteriormente, el tío paterno que se llama Hans Federico y el sobrino, ¿verdad? Mi sobrino, que se termina llamando Federico sin que mi hermano y su señora sepan de que el nombre de su tío es Federico, pues en la familia siempre se llamaron todos por primer y segundo nombre y en todo caso no por el tercero y este era el tercero, ¿verdad? Ahí está Federico y Federico. Lo bueno es unirlo con una línea también, en el caso de ustedes, unirlo con una línea de color para no perdernos después en el gran lío que termina siendo una ficha de este tipo, ¿verdad? Después termina siendo una cantidad de líneas cruzadas por todos lados, marcándonos los dobles. Por eso aquí lo pueden ver en la siguiente imagen, Hans unido con Hans, con una línea, Federico, ¿verdad? Unido con Federico, con una línea, y a su vez marcados entre sí, Eduardo con Eduardo, ¿verdad? Unidos también con una línea, y a su vez círculos que unen a otros dentro de este relacionamiento familiar importante. Pasamos entonces en el segundo, en esta oportunidad, a los dobles por concepción, 9 meses entre ellas, como habíamos expresado antes, pero aquí de una manera bien gráfica. Entonces ponemos a mi tía, como decíamos, arriba del 12 de marzo, fecha en que es concebida mi hermana, que nace el 15 de diciembre con un retraso de 3 días. Son dobles por concepción y hay 9 meses entre ellas. La siguiente opción es la que hablábamos anteriormente respecto al adelanto o el retraso en el nacimiento de uno o de otro, ¿verdad? Y ahí podemos verlo también en este caso. Tenemos que ser muy claros con los nombres, porque el nombre masculino y femenino a veces implica, como en el caso de mi abuelo que se llamaba Jean, ¿verdad? Y de mi madre que se llamaba Janine, implica obviamente afeminizar el nombre y nada más que eso, y es entonces
su doble. Y obviamente miren lo que sucede, suceden cosas increíbles desde este punto de vista. Mi madre permanece junto a su madre, viviendo en el mismo edificio durante muchos años, ¿verdad? Toda la familia de forma unida, pero en la fecha del fallecimiento, en la fecha en que mi madre cumple la misma edad a la que murió su padre, mi madre se aleja de su madre y su esposa, como lo hizo su padre, ¿verdad? Se aleja también y deja de estar junto con ella, pasa a vivir más lejos y bastante alejada del punto de vista de relacionamiento, ¿verdad? Y también hay una suerte de recriminación permanente de mi abuela a ella en muchos aspectos, y tenemos que entender, porque el subconsciente identifica en la otra persona aquel que me dejó hace muchos años. Soy viuda porque te fuiste y me dejaste. Y bueno, tu hija es tu doble y pagará las consecuencias desde algún punto de vista, más allá de que siempre será la hija querida del alma, pero siempre hay una recriminación implícita debajo que no sabemos comprender. Muy bien, como decíamos, el abuelo materno, obviamente que es doble, ¿verdad? De Jean de Janine, y a su vez el 7 del 8 también es doble, mi sobrina, como decíamos antes, por fecha. Uno por nombre y otro por fecha, ¿verdad? O sea, como estábamos diciendo, en la realidad miren cómo es esto, es fantástico porque Jean hace una doble que es Janine, y después mi hijo, mi hermano hace una doble de mi madre, Janine, que es mi sobrina Victoria, que nace el 8 en vez del 7, ¿verdad? Y miren cómo es, mi abuelo era arquitecto y abogado, ¿verdad? Y mi sobrina, o similitud, no digo casualidad porque las casualidades no existen, ¿verdad? Para quien crea que esto es una casualidad, bien, mi sobrina estudia arquitectura. Ahora miren qué importante, su abuelo, Jean, estudió arquitectura porque le gustaba, hizo 5 años de la carrera en Europa, pero prefirió recibirse de abogado y hacer una maestría en abogacía, en comercio internacional y en derecho internacional, y dejó de lado la arquitectura, no se recibió, ¿verdad? Pero sí hizo muchísimos planos con arquitectos amigos, inclusive el plano del edificio donde vive la familia todavía, ¿verdad? Lo hizo él y se lo firmó un arquitecto amigo porque era una de sus pasiones la arquitectura. Y ahora su doble, mi sobrina, está estudiando arquitectura y bueno, cumplirá con el deseo del abuelo y se recibirá de arquitecto y seguirá solucionando y reparando temas respecto a eso, ¿verdad? Esto es muy bien. Acá tienen una imagen un poco más clara, como también las cosas se dan por fecha de la manera que nosotros le decíamos. El 30 de octubre, John nació el 30 de octubre, mi madre Janine nació el 7 de noviembre, pero un poco retrasada, tal vez su padre haya nacido adelantado también unos días, y obviamente el relacionamiento es el mismo, obviamente ahí también mi sobrina tiene el relacionamiento numérico, como es en la realidad la base del universo. El universo tiene un ordenamiento absolutamente numérico
que a veces es muy difícil de comprender, pero otras veces para quienes estudian numerología es extremadamente simple. Miren cómo es lo que comentábamos un poco atrás, está expresado en esta imagen. Mi abuelo materno Jean vivía lejos de sus hijas y de su esposa porque viajaba permanentemente, era representante de una empresa francesa en las Américas, lo que lo obligaba a viajar permanentemente, y obviamente su doble, mi primo, su doble Gustavo, que nace el 27 de julio y es nombre por fecha, por los 9 meses de separación, también vive lejos de su madre siempre. Desde que se casa, siempre vive lejos de su madre. Obviamente, hay que entender que, como decíamos antes, yo me mudo a vivir al interior, lejos de mi tía, me alejo de mi tía, me alejo de ella, me mudo a vivir al interior del país y automáticamente, un poco después, unos años después, mi prima, doble mío, se muda a vivir al exterior, también lejos de su madre. Yo considero que tengo que reparar cosas con su madre y ella, lógicamente, también desde algún punto de vista, se aleja de la misma. Y desde algún punto de vista todos encontramos que hay razones para eso, obviamente, ¿verdad? Ahora, miren cómo es lo que nosotros estábamos expresando. Continúa, porque cuando uno empieza a analizar más en profundidad y a comprender cómo es la relación, encuentra las demás asociaciones. Mi prima, que se muda a vivir a Francia, como decíamos, se muda muy lejos, como dice aquí en la ficha. Mi prima, que es doble mío, en la realidad se muda, pero miren cómo es. Ella es doble también de su bisabuela, o sea, es doble de la madre de su abuelo, ¿verdad? Una señora francesa. Increíblemente, mi prima, sin saber nada de esa información que yo logro recién obtener ahora, ella se muda a Francia cuando se aleja de su madre y termina viviendo en el sur de Francia, a pocos kilómetros de donde vivió su bisabuela francesa, de la que ella es doble, y además a pocos kilómetros de donde está enterrado su bisabuelo. Perdón, yo dije mal, miren cómo es, porque es entreverado y hay muchas generaciones por medio. Ella se muda en Francia a muchos, dije bien, a unos pocos kilómetros de su bisabuela, ¿verdad? De donde había vivido su bisabuela, y también a muy pocos kilómetros donde está enterrado su abuelo. Miren lo que les digo, su abuelo, pero que en realidad también ella siente como su hijo. Y ella termina mudándose realmente a muy pocos kilómetros de ambos, donde está viviendo ahora permanentemente con su familia. Sin saber nada de esto, termina viviendo ahí. Se aleja entonces, como decíamos, y va a unos kilómetros donde está enterrado su hijo y su abuelo en la actualidad. Acá hay otra interacción interesante, como siempre sucede. Yo soy doble de mi abuelo paterno,
como lo había mencionado anteriormente, y yo me caso con una doble de su esposa, obviamente, y todos los relacionamientos y toda mi relación con mi esposa está teñida de mucho de lo que sucedió en la relación entre ellos. Nos casamos con dobles y sentimos que suceden cosas similares a las que sucedieron en la vida de ellos. Intentamos que sean totalmente diferentes. En la realidad intentamos evolucionar todas esas relaciones de alguna manera. Si yo en mi anterior vida, miren cómo es, me caso con Erika, obviamente, que era que había nacido con un parto muy complejo, adelantada varios días por problemas anteriores al parto, en una cesárea muy compleja, había nacido el 3 de febrero, entonces yo me vuelvo a casar en esta vida, mi alma en su siguiente existencia, por decir así, se vuelve a casar con un doble de aquella que nace en este caso el 17 de mayo, separada 9 meses exactos de aquella que nació prácticamente 10 días adelantada, según decían, y que debería haber nacido el 13 de febrero en vez del 3 como terminó naciendo. O sea, yo conservo en mi actual vida reglas de conducta o vuelvo a casarme con alguien similar en muchísimos casos. Esto lo hemos encontrado permanentemente, ¿verdad? Para reparar cosas que fueron complejas en aquella otra relación. Pero obviamente esto tiñe esta relación, sin lugar a dudas, siempre. Ahora, miren cómo es también relacionamiento por nombre, como decíamos en otros casos. En este caso, mi hermana se llama por segundo nombre, igual que su abuela, del 1 de enero, ¿verdad? Ella nace el 15 de diciembre, igual está a 15 días, pero como está a 15 días, para asegurar ese doble, le ponen el mismo nombre y ahí ya la convierten en nombre automático, pero obviamente de acuerdo a la posición en la familia, que es algo que vamos a analizar en un futuro libro y es extremadamente interesante. Mi abuela es primogénita y muy poderosa, es primogénita, es viuda y es poderosa y fuerte en muchos aspectos, no trabajó nunca, porque en esa época no se solía hacer, pero es extremadamente poderosa. Y obviamente mi hermana, 2 generaciones después, es tercera en vez de ser primogénita, en vez de ser viuda es divorciada y casi muy rápidamente divorciada, es conflictiva porque las cosas se cambian de primogénito a tercero, es fuerte pero tampoco trabajó casi nunca igual que mi abuela y son dobles por nombre, ¿verdad? Vamos a analizar entonces la última opción, que también involucra obviamente a mi abuela y a mi sobrina, la hija de mi hermana. Mi sobrina, la hija de mi hermana, nace en abril 13 y es doble exacta de su tío paterno Hans Federico, que nació el 13 de enero, porque el 13 de abril es la fecha de concepción de Hans Federico. Pero miren cómo es. Hans a su vez es doble de Hans, como yo le digo, y el segundo Hans, mi abuelo, es doble mío. Pero en la medida, miren qué importante, ella tiene a su hija es doble de su tío es doble de su abuelo, pero
Ella, mi hermana, se llama Elizabeth como su bisabuela paterna, o sea, la madre de mi abuelo Hans se llamaba Elizabeth, y esto nadie lo sabía, obviamente sí lo sabría mi padre, pero nunca nos lo dijo, y mi hermana, increíblemente que se llama igual a, a su bisabuela Elizabeth, ¿m? Tiene una hija que es igual al nieto de Elizabeth, que es igual a su vez al hijo de Elizabeth. O sea, volvemos, esto es complicado y está entreverado, pero lo van a poder analizar bien en la imagen estática más adelante. Miren cómo es mi hermana, que se llama Elizabeth, que es doble de su bisabuela paterna, concibe una hija que es doble de su tío Hans, que a su vez es doble de su padre Hans, pero que es el hijo de Elizabeth. Fantástico, estas cosas son fantásticas y no podemos creer cuando las encontramos. Esto también les va a pasar a ustedes, se van a alucinar, como dicen, van a delirar con las cosas que suceden dentro de la familia, pero esto les va a permitir entender todo el relacionamiento que hay, que es muy poderoso. Entonces, mi hermana exige muchísimo a esta hija, Natalie, una hermosa persona, la exige muchísimo en su vida, ¿verdad? Para que estudie, para que progrese, para que vaya para adelante, para que, porque de alguna manera ella es igual que aquella, ¿verdad? Que en Alemania concibió muchos años atrás a su hijo Hans. Queridos amigos, vamos a dejar por aquí, ya pasando 44 minutos o más, 50 minutos prácticamente. Vamos a dejar por aquí este manual. Cualquier otra consulta la pueden hacer vía email si es algo más profundo. Bueno, o como algunos hacen, enviarnos, por supuesto. Nosotros les vamos a proveer siempre en la dirección que está más adelante, o vía correo electrónico por el correo que está más adelante también. Les vamos a proveer, siempre que les sea necesario, de un formulario en PDF rellenable que se puede archivar con el nombre y mandarnos el archivo por correo para que le efectuemos el análisis bien profundo, si es que no se consideran en un momento que lo pueden hacer. En la realidad todos podemos hacerlo, pero si quieren analizar algo más en profundidad, vamos a estar siempre a su servicio. Ha sido un gran placer hacer este manual que, bueno, va a estar incluido en el libro como parte central de él, en la medida que nos brinda la posibilidad de comprobar todo lo que estamos diciendo en el libro, comprobarlo cada uno en su propia experiencia de vida y empezar a comprender la razón principal para todo lo que nos pasa en la vida. No es poca cosa. Y como decimos siempre, la razón principal para un enorme empoderamiento, al comprender que nuestra vida no empezó aquí, no termina aquí tampoco, y que hay vida eterna detrás de nosotros. Gracias.